días, hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a ella en la mañanera como una de las mejores plumas de México, de las mejores escritoras de México. Yo después en Sin Censura decía que qué chinga le había puesto José Woldenberg en Regeneración MX, y para mí es un honor recibir a, y estoy de acuerdo con el presidente, una de las mejores escritoras de México. Es escritora, editora, articulista y promotora cultural. Beatriz Aldaco, te abrazo a la distancia. ¿Cómo te va, Beatriz? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se oye? ¿Me veo? ¿Me oigo? Beatriz, ¿Sí? ¿cómo te va? Muy bien. Estoy aquí transmitiendo desde, bueno, aceptando tu entrevista, que agradezco muchísimo, en San Carlos, Sonora. Aquí radico. Y pues les mando un saludo a ti, a Meme, a todo tu auditorio, y te agradezco mucho la invitación. Estoy bien. Gracias. Bueno. Beatriz Aldaco, no se puede estar de otra manera en San Carlos, en el paraíso, ¿eh? Los mejores atardeceres del mundo en San Carlos, Sonora. Híjole, cómo extraño San Carlos. Pero bueno, ya algún día coincidiremos aquí, allá o acullá, querida Beatriz Aldaco. Beatriz, ¿cómo ves esto del presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia a tu trabajo? Ya después hablamos de José Woldenberg y de los académicos e intelectuales orgánicos que no entienden lo que no entienden o se hacen que no entienden. ¿Qué pensaste cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a tu columna, a lo que escribes? Sí, mira, en primer lugar, lo que agradezco, lo que reconozco y agradezco, más que la mención que haga de mi persona, más que la mención que hizo de mi persona, es que se dé el tiempo de leer a escritores, a periodistas que no tenemos un nombre en el país, o sea, que no nos conocen. Tú sabes que por décadas estuvo trabajando el grupo de la mafia del poder cultural, estuvo trabajando en empoderar, en encumbrar a una serie de personajes, entre ellos el destinatario del artículo de Marras, y pues otros académicos, otros pensadores, otras personas interesadas en la cultura mexicana, en la política mexicana, pues no nos tomaban en cuenta, ¿no? Nunca un presidente se había comportado de una manera tan horizontal, le llamo yo, ¿no? Con respecto a los periodistas y a los escritores. Entonces, sobre todo eso, ¿no? Reconocer esa aptitud, esa capacidad y esa disposición del presidente de la República que no conocíamos en otros mandatarios anteriores. Y pues claro que me gratifica mucho el reconocimiento, lo agradezco, se siente bien, pero pies en la tierra, ¿no? Somos ciudadanos que en un momento dado participamos con un escrito que le gustó a él, que le gustó a muchas otras personas, afortunadamente, y lo que me queda a mí es pues la motivación, ¿no? Que esa la tengo de por sí, pero es un aliciente, por qué no decirlo, es una motivación, es algo positivo, y siento que con esto otros compañeros también verán la actividad de otra manera en cuanto a que somos leídos y somos tomados en cuenta. Beatriz Aldaco, ¿te defines como López Obradorista, como cuatrotera, si me permites la expresión, como 4T, o cómo te defines? Cuatrotera. Sí, porque creo yo que aun cuando López Obrador concentra toda esta filosofía y esta manera de ver la política, la sociedad, la 4T va más allá de la persona, ¿no? Va más allá de López Obrador. Él lo ha dicho, yo sí le creo que en 3 años y medio más aproximadamente, cuando acabe formalmente su periodo, pues va a regresar a su vida privada, ¿no? Qué tan privada sea, no sabemos, pero vendrán otros, tendrán que ser otros los que retomen la política de la Cuarta Transformación. Entonces yo estaré apoyando a esos otros que vengan después del presidente. Entonces
sí tengo un particular afecto y soy seguidora de López Obrador, pero más allá de eso me defino como pues fan de la 4T, podemos decirlo, ¿no? Como militante de la 4T, militante a través sobre todo de mis actividades en la red, del trabajo periodístico, los artículos, etcétera. Ya por eso muchos buscarán caricaturizar, ridiculizar, sobajar tu trabajo a pesar de que tu currículum te respalda como escritora, editora, articulista, promotora cultural. Y te lo digo porque los otros, por ejemplo, al académico que le metiste una tunda con datos, no con adjetivos, José Waldenberg, no se quitan la máscara y no dicen, yo soy pues yo soy parte de la oposición o yo formo parte del PRIANREDE o lo que quieran. No se quitan la Sí. máscara oficialmente. Y en momentos en que Carlos Marín, desde su trinchera periodística, nos llama pejecillos, no, pendejillos de Sí, India. de hecho escribí perdón que interrumpa, escribí un artículo, ayer salió publicado en Regeneración contra ese apelativo. Bueno, pues ahorita también le pones una tunda a Carlos Marín, el que no me quiere mucho, que digamos, porque le decimos sus verdades, pero también cuando José Waldenberg, la verdad me sorprende que un hombre disque comprometido con la democracia llame a no participar en una consulta popular que es darle el poder a los de abajo y hace comparativos con perros. Pues es refrescante leer a una mujer con los pelos de la burra en la mano, si me permites la expresión, que le pone pues una tunda, no lo puedo llamar de otra manera, Beatriz Aldaco, le refutas con solidez sus tonterías, si me permites la expresión. ¿Cómo reflexionas sobre lo que escribiste y lo que generó, la reacción que generó en torno a los dichos de Waldenberg, Beatriz Aldaco? Yo creo que tú preguntabas al principio, bueno, ¿son o se hacen? A veces quiero pensar que se hacen, porque ¿cómo es posible que se le vayan o sea, tantos errores y tantas incongruencias y esa pérdida completa de la autocrítica a la hora de estar escribiendo a una persona que es autora de libros, que tiene muchos años trabajando en documentos y que ha desempeñado puestos importantes? Entonces yo prefiero a veces pensar así de buena samaritana que se hacen, porque el ejemplo es completamente inadecuado, es insultante, es injurioso, lo mismo con Marín con sus pendejillos de indias, ¿verdad? Entonces, como digo yo al final del artículo, en contra de esta injuria de Marín a todos, ni siquiera tienen la conciencia de lo políticamente correcto, ¿no? No es correcto compararnos con animales, no nada más porque en la visión antigua o ancestral los animales eran inferiores a los hombres, sino porque ahora se reconocen los derechos de los animales y tampoco se les debe utilizar para ofender a los seres humanos. Entonces, empezando por ahí, luego el escoger no sé, una serie de ejemplos tan fácilmente refutables o de posiciones tan fácilmente refutables. Yo lo que veo es soberbia desintelectual, o sea, ni siquiera tiene la capacidad de leerse a sí mismo, que es lo que uno trata de hacer cuando publica algo, leerse a sí mismo como si fuera otro para ver en qué contradicción cayó, que no está que no está claro, que no está bien trabajado, que no está bien explicado, y los dejan correr los artículos como si fueran los amos y señores del discurso. Yo creo que repito, hay mucho de soberbia y creen que no los vamos a cachar en sus incongruencias, ¿no? Creo que están muy seguros todavía de sí mismos, entonces hay que irlos bajando un poco de su escalera artificial, ¿verdad? Hablas de una mafia muy centralizada, me quiero imaginar en la Ciudad de México,
¿qué reacción ha habido en tu círculo ante esto que escribes y que refuta, lo digo con mucho respeto, efectivamente, a académicos como José Waldenberg, quien en su momento fue consejero presidente del IFE, el Instituto Federal Electoral? ¿Qué reacciones ha habido? ¿Qué te han dicho? Incluso, ¿ha habido algún acercamiento por parte de estos personajes, Beatriz Aldaco? No, por parte de los personajes de la mafia del poder cultural no, pero en tanto la comunidad cultural, intelectual, periodística de Sonora y de Baja California ha habido muy buenos comentarios de todos. Y yo pienso que tiene mucho que ver también con, pues, con la coyuntura político-electoral que estamos viviendo. Es un momento de transición, sobre todo en Sonora, porque en Baja California pues ya se tuvo un gobierno semi 4T, pero en Sonora es realmente un cambio importante. Entonces hay grupos amigos míos, compañeros académicos, intelectuales, de adeveras, o sea, que usan la inteligencia para realmente la inteligencia y la someten a prueba ellos mismos, periodistas, y sí, de veras que ha sido muy, muy, muy gratificante el apoyo de estos compañeros. Del grupo de los de la mafia del poder, pues realmente no he tenido ningún tipo de contacto porque no me han buscado, ni mucho menos. A mí no me preocupa eh, que, pues que saquen algún chiste o que se burlen o que, la verdad eso me tiene sin cuidado, ¿no? Sé que puede darse y si se da, siento que estoy preparada para ello y yo soy segura de lo que escribo, eso sí lo puedo decir, yo me estoy 3, 4 días con un artículo antes de soltarlo, trato de ser autocrítica, me leo como yo quisiera que se leyeran ellos, como si fuera yo otra persona y estuviera en posición de criticar lo que escribo y entonces lo suelto. Entonces esa soy yo, esa es mi forma de pensar y pues está sujeto el texto a que lo hagan pedazos también otras personas o a que les guste, que lo apoyen, que se burlen de él. Adelante, ¿no? Adelante. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo como lo he venido haciendo. Creo que en Regeneración, sí, Ricardo Sevilla, que es tu colaborador y tu amigo, está haciendo muy buen trabajo para conjuntar a todas estas voces desperdigadas a lo largo de la República Mexicana y él está siendo muy cuidadoso en conjuntarnos y dar la batalla, que es el propósito, ¿no?, de este grupo, dar la batalla a este grupo de la mafia del poder para bajarlos del pedestal y de su torre de marfil en la que han estado tanto tiempo. Beatriz, tú eres escritora, editora, articulista, promotora cultural, licenciada en literaturas hispánicas por la Universidad de Sonora y maestra en Historia de México por la UNAM, por la UNAM. Investigadora, catedrática en áreas de literatura y humanidades. Te pregunto, ¿cómo ves desde tu trinchera? Y te lo pregunto porque escribiste sobre el que hablaba de pendejillos de Indias, el ejercicio periodístico. Te lo pregunto Bueno, porque estamos desde trincheras independientes, alternativas, digitales, no tenemos la parafernalia de las grandes televisoras, de las grandes estaciones de radio, ni de los grandes periódicos, pero hacemos nuestra luchita desde trincheras como sin censura. Y hay otros que desde su soberbia nos tratan, lo voy a decir con mucho respeto, Beatriz, como pinches youtuberos, y está bien, a pesar de que yo tenga 20 y tantos años en la labor de informar, lo tratan a uno como pinches youtuberos. Y yo digo, pues, pinches pendejos, muy sonorense, perdóname, Beatriz, no, yo lo entiendo, está bien. que no se dan cuenta que los que están haciendo el ridículo son ellos, los Marín, los López Dóriga, los Gómez Leiva, los Zuckerman, los Pascal Beltrán del Río, esos que solo tal vez, por eso te lo pregunto, también están ensimismados en esa mafia centralizada desde la ciudad o en la Ciudad de México. ¿Cómo ves esto que te digo y la realidad de los medios de comunicación, sobre todo en torno a la consulta popular? Porque pues fuera máscaras, yo digo, vamos a participar en la consulta y vamos a votar sí en la consulta, aunque los otros se digan muy imparciales, muy objetivos, lo que me parece una vacilada, y estén
pues desmotivando la participación. Pues mira, los veo muy pobres, la verdad. O sea, yo veo el nivel, lo veo muy pobre. O sea, estos que tú mencionas no resisten un análisis académico, periodístico, porque bueno, tú sabes que cuando el buen periodismo tiene que echar mano de lo académico. Cuando digo académico no quiere decir que se va a meter uno en las grandes honduras de los temas y poner conceptos muy sofisticados a la hora de escribir, pero lo académico en cuanto al sustento de lo que uno escribe y el respeto a la palabra y el respeto a la veracidad, a la comprobación de los datos. En ese sentido me refiero cuando hablo de académico. Y la mayoría de ellos son académicos también, o sea, estudiaron en universidades, tuvieron doctorado, no se les ve por ningún lado. A mí me sorprende, bueno, a lo mejor Carlos Marín no es el ejemplo, él es más periodista, más conductor, ¿no? Pero de todos, no, a lo mejor no se le puede pedir demasiado, pero los otros que hemos estado mencionando, que tú mencionaste, la mayoría de ellos son personas que tienen un respaldo académico, que sí estudiaron una carrera, que sí estudiaron alguna maestría, algún doctorado, pero que no se los ve uno por ningún lado a la hora de hacer una propuesta. Era para que estos personajes que fueron por tanto tiempo, por varias décadas, apoyados por el sistema, apoyados por los gobiernos, tuvieran un nivelazo, ¿no? O sea, un caudal de conocimientos y de defensa de sus, porque hay una derecha informada, hay derechas en el mundo informadas con capacidad de argumentación, con seriedad. Entonces hemos visto cómo han ido escalando. Ahora ya estamos en el nivel del insulto, ¿no? Como ya no pueden de otra manera, como están siendo derrotados realmente eh, por el momento histórico que estamos viviendo, lo que ocurre es que entonces es el insulto ya como que el último recurso. Yo creo que el insulto, esto de hablar de pendequillos de indias, de compararnos con el perro de Pablo, que para empezar el ejemplo, pues ahí lo digo, no es adecuado en todo caso, porque el perro de Pablo no decide cuándo va a salivar y cuándo no, sino que es algo automático y Goldberg dice que ahora con la consulta, pues ahora no hubiera a votar. El perro de Pablón en el caso no podría hacerlo de esa manera. Entonces, ni siquiera en la selección del ejemplo es inteligente, no es inteligente hacer ese tipo de comparaciones, no es adecuado, no es de un académico. Están traicionando su propia vocación, si es que alguna vez la tuvieron, y quienes estábamos con una venda en los ojos, fuimos aquellos que alguna vez creímos en ellos, o por lo menos había cierto respeto en algún momento. A veces pienso, nomás un último detalle de esto, a veces pienso que algunos de ellos tenían tantos recursos y acceso pues a dinero, a pagar, que tenían sus equipos, bueno, eso se ha dicho de Krause y de Aguilar Camino, que les hacían las cosas, porque a lo mejor ahora ya no tienen para pagar y están mostrando, como dices tú, se han quitado la máscara forzosamente y están mostrando su verdadero nivel, lo que ellos son realmente. Beatriz, yo menciono a estos que nos tratan a muchos como pinches youtuberos desde su pedestal en el que del que no se quieren bajar, los que ya mencioné, los Loret, yo pregunto, ¿existe la misma discriminación o clasismo, no sé cómo llamarlo, en el mundo intelectual de los Krause, de los Aguilar Camín, de los Woldenberg, de todos estos personajes? Porque son los que han llamado pendejo a López Obrador. Sí, Aguilar Camín. Han apodado Mesías Tropical a López Obrador. Denise Dresser haciendo referencia al aldeano macuspano. Pues no me quiero imaginar cómo se referirán a una colega académica, escritora como tú, de Sonora. También sí, también el centralismo, ¿no? Que también es un lastre muy pesado que tenemos que ir abatiendo. Claro, ¿qué han de decir? ¿Y ella quién es? ¿No? Me los quiero imaginar, ¿no? ¿Y ella quién es para ser mencionada por el presidente? ¿Y ella quién es
para contradecir a Wolderben. O sea, todo eso lo tengo considerado. Me puedo poner en el lugar de ellos y más o menos imaginar qué puedan decir, considerando este aspecto de la mafia del poder cultural, que son todos ellos, y además alguien de provincia que se atreve, que quién sabe quién sea, egresada de una universidad por allá de Sonora, del desierto. Claro, todo eso debe pasar por la mente y a lo mejor hasta lo llegan a escribir, pero no me tiene sin cuidado, la verdad, o sea, no es importante. Aquí lo que hay que destacar, cuando bueno, a mis compañeros yo les he dicho acá a los compañeros de Sonora y de Baja California que echaron porras por lo del presidente y los artículos y demás, les digo que esto es algo simbólico también para el papel de las entidades federativas ahora enmarcadas en la 4T como Sonora, que es un espaldarazo al norte también, es un espaldarazo al papel que debemos cumplir nosotros como personas a favor de la cuarta transformación, con conocimientos, con ganas de aportar, y a lo mejor hasta ir desplazando a ese gran centro, ¿no? Que es la Ciudad de México. A mí me llama mucho la atención, la otra vez un compañero que incluso a favor de la 4T me dice, es que ustedes los del interior, imagínate, eso del interior se usó en la colonia y todavía en el siglo XIX, pero el interior, ¿qué es eso del interior? O sea, esa es una, eh, son términos ya en desuso, pero así nos siguen considerando. Entonces, por ese lado, viendo por ese lado pues lo que dijo el presidente de mi texto y de mi persona, pues también es ese reconocimiento. No tienes que ser de ningún lugar para ser valioso y aportar algo al país y a la cuarta transformación. O sea, estamos en Sonora, tú eres también sonorense. Creo que tenemos que cobrar conciencia del momento y aprovechar este momento histórico, porque viendo la experiencia electoral en la Ciudad de México, pues es momento de que otros espacios geográficos comiencen a ser también centro, ¿no? Y que el país sea un conjunto de muchos centros. Qué interesante cómo lo planteas, Beatriz. ¿Cómo ves a México? ¿Cómo ves al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en Sin Censura? Me podrán tildar de grosero, de estridente, pero no de tonto. Y he estado advirtiendo, aguas que se viene una campaña contra la consulta popular y se dio. Aguas que se viene una campaña diciendo que el narco está operando para Morena y ocurrió. Y así sucesivamente. En, me, en medio de todo este ruido, ¿qué realidad ve? ¿Qué México ve? ¿Cómo entiendes este momento histórico, Beatriz Aldaco? Yo sí veo que el cambio que todos queríamos, creo, te incluyo, me atrevo a incluirte, cuando en 2000, cuando entra Fox, esa deseada transición en la que yo no creí, yo no voté por Fox, no me fui con la finta, yo intuía que no iba a ser por ahí, que no era por ahí, siempre he votado por la izquierda. Yo sí veo que estamos en una real y soberana transición en el país y que finalmente lo que asusta a la oposición, la OPO les digo yo, a la oposición es que mecanismos, por ejemplo, como el de la consulta, se generalicen en el país. Así veo a México despertando. Esto de los expresidentes puede no resultar vinculatorio, puede ser que no se consigan las firmas, puede ser que la campaña logre su cometido, la campaña para inhibir la participación de la gente que se está llevando a cabo, el que no salgan los medios tradicionales, periodísticos tradicionales, los anuncios de la consulta. Puede ser, pero nadie le va a quitar a la gente, muchos o pocos de quienes vayan a votar, el cobrar conciencia, el poder cobrar conciencia de su poder como ciudadanos. Está lo del antecedente, tú lo sabes, de la cervecera en Mexicali. Entonces, estos ejercicios de democracia participativa como la consulta popular van a empezar, acuérdate de mí, van a empezar
a cundir en los municipios, en las entidades federativas, en los estados de la República, y yo no lo veo como no vería yo como un fracaso que no se logre el propósito. De cualquier manera, esto es positivo y y es el inicio de, como te digo, de que se generalice este ejercicio y que la gente cobre conciencia, como en los países desarrollados, que esta gente parece que no ha leído, parece que le cierra los ojos a la historia. Los países desarrollados son instrumentos muy comunes para en la toma de decisiones. En Estados Unidos lo es, en países como Francia, como Italia, como España, como Suiza, que ahí es el país donde más se pone en ejercicio la consulta popular. Entonces, están cerrando los ojos a algo que en el mundo se practica y que da muy buenos resultados. Con la consulta yo veo un país que va a tomar conciencia de ello, a pesar de las trabas que nos pongan, a pesar de la campaña para desalentar el ánimo de la gente y no vaya a votar. Y un artículo que tengo en mente escribir tiene que ver con lo siguiente. Me parece, la consulta se va a hacer, o sea, llueva, truene o relampaguee, bien, mal organizada, con mucha gente, con poca gente, es un hecho. El 1 de agosto la consulta va a tener lugar en el país. Entonces están desalentando a que vayan a votar también los de la oposición. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aunque no se reúnan todas las firmas, la cantidad de firmas para que sea vinculatorio el resultado, los que vamos a ir a votar somos a favor de la 4T, entonces vamos a tener más votos. ¿Me explico? O sea, ni siquiera son inteligentes en eso. Pues sí. Oye, Beatriz, antes de proponerte las dos reflexiones que traigo para cerrar, así como el maestro Ricardo Sevilla participa en Sin Censura, para que lo tomes en cuenta. Este espacio es de todos. Ojalá que tu voz también se escuche sin censura. Y ahí está la invitación, si me permites decirlo con mucho respeto, de paisano a paisano. Ajá. No, yo encantada, con una cierta periodicidad, encantadísima, por ejemplo, una vez a la semana, tratar los temas de la semana, sería muy, muy gratificante para mí, te agradezco mucho la invitación. Ya Yo te está, ya sigo, está. te sigo, no creas que no, yo te sigo. ¿Cómo? No, hombre, al contrario, si nosotros somos los honrados, ¿cómo que nos sigues? Sí, claro, claro, claro. Mi hijo y yo, mis hijos y yo te seguimos, desde hace ya buen tiempo y le comentaba a Meme Yamel también lo mismo. Así que estoy enterada de cómo trabajas, me gusta mucho tu trabajo, lo que has logrado, lo que aportas, que no decaiga jamás el ánimo porque las palabras de quien vienen, como dice el dicho. Entonces, vi el debate que tuviste con ay, ¿Con quién? ¿Con mm, Sergio Mayer? no, con ¿Con Ferriz? de etcétera, el Ah, que, Olevario Turcot. híjole, no, 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 no. No, le digo, a mí me hubiera, a mí me hubiera gustado mucho ser moderadora de ese debate, ¿eh? Porque eh, se salía por la tangente, nunca contestó algunas preguntas que se le hicieron, la soberbia de, ¿cómo? Imagínate que yo ahorita, oye, fíjate, mira, yo escribí este libro y te enseñaba la portada porque yo soy, o sea, ¿qué es eso? Ni siquiera te digo, tienen la sensibilidad para saber qué es políticamente correcto. Se vio pésimo enseñando sus libros y yo soy, y estudié, yo te puedo dar una clase. ¿Qué es eso? O sea, ni Oye, siquiera son educados, pues. como sonorenses te tengo que preguntar, ¿cómo ves el fenómeno Lili Telles? Porque Lili me tiene bloqueado en Twitter, no entiende, por ejemplo, que no puede ir contra la libertad de prensa, la libertad de expresión de esa manera, lo dictó, así lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo para no perder el tiempo en cosas que no son de urgencia, porque siempre hay urgencia cuando tienes pocos fierros y tienes pocos recursos como en Sin Censura, pues no he ni siquiera buscado el camino legal, pero sí creo, y porque la gente me lo menciona, que es importante para los sonorenses el caso de Lili Telles por el pragmatismo que la llevó.
a hacer campaña con López Obrador, con el hoy gobernador electo Alfonso Durazo, lo que lleva a la traición de Lili Téllez y hoy ser una de las, desde mi perspectiva, lo que yo he escuchado, una de las políticas más odiadas en su propia tierra. ¿Qué piensas tú, Beatriz? Lo es, o sea, para muchos sonorenses fue una traición. Aunque legalmente esté permitido lo que ella hizo, mm, moralmente, esa falta de ética de traicionar, de pasarse de un partido a otro, que yo pienso que lo tenía fríamente calculado, ¿eh? Ella entró sabiendo que no comulgaba con los principios de la Cuarta Transformación y no quito la responsabilidad que puedan tener quienes le invitaron, o sea, sí, pero eso no justifica que ella haya traicionado a los votantes, porque es una traición a los votantes. Uh Eh, -huh. yo he escrito, te voy a mandar algunos artículos que escribí en contra de ella, porque también tengo ahí como 2 o 3. Ya la dejé de tomar en cuenta porque creo que ya de plano, o sea, no, pues no quiero mencionar una palabra ofensiva porque no quiero caer en lo que caen los otros, ¿verdad? Pero creo que ya no carbura, ya no coordina, ya está muy maleada, como se dice, y no, creo que ya no vale la pena de plano ni tomarla como objeto de algún artículo, pero sí hice algunos sobre su caso, ¿no? Sobre todo cuando se le enfrentó a López-Gatell en el Congreso y se portó tan grosera y dijo cosas que no Ahora, eran, manejó juicio, estadísticas que no eran. ¿eh? Ahora quieren Manejó, juiciar al Obrador y que renuncie. sí, o sea, sí, no, y luego sobre todo esta parte de la soberbia, yo pienso que ella y otros personajes caen en la soberbia cuando no tienen otros recursos. Porque una persona segura de sí misma, con formación, con claridad, con argumentos, con un andamiaje de conocimientos, da seguridad, entonces no es necesario recurrir a la soberbia. Entonces, desde cómo se expresa, ¿no? He dicho, o sea, el yoísmo, eso eh, de sentir la necesidad de ser el centro de atención, de sentirse protagónica y no considerar a compañeros. Nunca hacemos las cosas solos, o sea, siempre hay, y menos una senadora, ¿no? Siempre hay equipos, siempre hay personas que participan, son grupos. Entonces no puedes llegar a hablar, he pedido que al presidente se le haga tal y cual, ¿no? Entonces, comenzando por ahí, yo pienso que más que los contenidos son en buena medida las que no valen la pena, son las formas, ¿no? O sea, Uh cae -huh. mal, bastante mal. Es maleducada, cae mal. Déjame cerrar, Beatriz Aldaco, una de las mejores escritoras de México, así la señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Y por cierto, creo que termina siendo hasta piropo cuando dice, comparen, Ah, vean lo que sí. escribe Goldenberg y vean lo que escribe Beatriz Aldaco. Y dije yo, vaya piropo el que le acaba de soltar el presidente Sí. Andrés Manuel López Obrador. Pero, a ver, más allá de que el amor con amor se paga, déjame cerrar preguntándote, Beatriz Aldaco, y agradeciéndote hasta allá, hasta el paraíso, allá en San Carlos, Sonora, los atardeceres rojos, cómo los extraño allá en esas playas. ¿Quién es Andrés Manuel López Obrador? Desde tu perspectiva, ¿quién es el presidente de México y qué opinión tienes de él? ¿Qué concepto tienes del presidente de la República? Me parece que es un luchador social auténtico, yo así lo definiría. Es un luchador social auténtico como no ha habido otro en décadas en este país, con congruencia, con convicciones muy firmes, que quiere ser el presidente que llevó a México al cambio tan añorado por el que muchos votaron en 2000 y fue un fracaso.
ese gran cambio, él quiere ser el protagonista, él quiere dejar huella, él es una persona que quiere realmente la transformación y que nos ha mostrado cómo el discurso político ya no es aquel discurso de divorcio entre la palabra y los hechos, porque creo que es el primero que, por lo menos en muchas décadas, el primero que cumple, que va cumpliendo, todavía le falta, pero que ha cumplido por uno de los compromisos que hizo en campaña. Ese es Andrés Manuel López Obrador. Y él se propuso ser presidente, le costó mucho trabajo, le intentaron impedirlo de muchas formas, como todos sabemos, y es un triunfador también, un triunfador no en el sentido de éxito, sino en el sentido de lograr propósitos consigo mismo y el compromiso con la gente. Sí le creo, y que le creo lo fundamental. Por supuesto que tiene errores, yo le puedo criticar a algunos, no, ya no nos extenderemos ahorita más, pero en otro momento podemos hablar también de los errores de López Obrador, pero pienso que son mucho más las cualidades y muchos más los aciertos que ha tenido. Y eso es, lo cerraría con esta idea. Sigue siendo un luchador social desde la presidencia y eso es difícil que alguien lo logre porque algunos que lo fueron o que fueron luchadores al momento de llegar ya no lo son. Se comprometen al 100% con la investidura presidencial y López Obrador no. Él sigue siendo un luchador social y lo vemos todos los días con sus iniciativas. Sigue siendo un luchador social, pero ya es presidente. Pues qué interesante escucharte, Beatriz Aldaco. Me va a dar mucho gusto coincidir a través de Lalo, vamos a dejarlo ahí. La gente no tendría por qué saber, pero me han llegado tus mensajes y me quito el sombrero y tú sabes que no hablo de los dientes para afuera, te admiramos, te respetamos y Muchas si me gracias. permites aprovechar la recta, bienvenida a la familia Sin Censura. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Vamos a estar en contacto y ya luego planearemos la siguiente participación con todo gusto. Es más, Claro que también sí. un día podrías venir a transmitir a San Carlos. Ah, ¿verdad? Bueno, no se diga más. En la próxima vez transmitimos desde San Carlos, Nuevo Imagínate qué Guaymas, allá maravilla. en el paraíso. Te lo prometo, Encantada. conste, Beatriz Aldaco. Conste, encantada. Muchas gracias. Oye, Beatriz, ¿redes sociales? Solo Facebook, así nada más. Facebook es Beatriz Aldaco, así me encuentran, y el muro es público, o sea que no hay restricción, ahí cualquiera puede entrar, aunque no seamos amigos en la red. Es Beatriz Aldaco Bueno, en Facebook. te mando un abrazo, Beatriz. Igualmente, un abrazo y muchas gracias a ti y a tu equipo. Hasta Claro luego. que sí. Beatriz Aldaco, hasta luego. Hablando con Hasta nosotros luego. sin censura, una de las mejores escritoras de México, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y suscribo. Y además, es paisana, es sonorense, orgullosamente sonorense.